Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador. Estamos miércoles 2 de abril del 2025. Soy Ruth del Salto. Bienvenidos a revisar las noticias, lo que dicen los titulares de la prensa en mi país, el Ecuador. Empezamos con la primera información. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, esto que ha girado en muchos medios de comunicación, solicitó a su homólogo estadounidense Donald Trump ayuda para afrontar la crisis de inseguridad que afronta Ecuador, que en el 2023 se situó a la cabeza del índice de homicidios de Latinoamérica. Así lo afirmó la asambleísta electa y madre del gobernante Anabela Asín de Noboa. Vamos a desarrollar ese tema más adelante. También dentro del radar noticioso, Luisa González ha sellado en los últimos días un pacto con Pachacutic para la segunda vuelta electoral. Una parte del movimiento indígena con quien ha hecho este pacto rechaza el acuerdo. Luisa González y Nicolás Issa, que recordemos quedó en tercer lugar en las elecciones presidenciales, se unen ahora para la segunda vuelta electoral del próximo 13 de abril. Y vamos a empezar inmediatamente con esta noticia dolorosa que se registra sobre los resultados de una autopsia no concluyente de los 4 niños de las Malvinas, que apunta a que habrían existido impactos de bala en 3 de los cuerpos, en el cráneo y en la espalda. La forense ha sugerido llevar a cabo una pericia especializada adicional para identificar residuos de pólvora. Antes de su ejecución, los niños estuvieron desaparecidos tras ser detenidos por las Fuerzas Armadas del Ecuador. Hay 16 militares que están involucrados y están siendo procesados por desaparición forzada. Los militares alegan que supuestamente los abandonaron desnudos y luego ya no supieron más. El 24 de diciembre hallaron sus cuerpos calcinados en una zona agreste de Taura. Del vehículo están subyugados. 2 de los 3. Un caso que conmociona al Ecuador, y aquí en Club de Prensa Ecuador voy a darle la bienvenida, aparte de un equipo periodístico que ha realizado un documental sobre las últimas horas. Así se llama el documental, que recoge evidencias, testimonios también de lo que pudo pasar en el caso de estos niños, los 4 de las Malvinas. Voy a saludar a quienes me acompañan el día de hoy. Para mí es un gusto tener en NTN 24 a Alina Manrique. Ella es directora del documental Las Últimas Horas. Alina, bienvenida al canal de las Américas NTN 24. Muchísimas gracias, Ruth. Es para mí un placer poder estar aquí junto a ustedes y hablar de este tema tan doloroso para nosotros como ecuatorianas, como periodistas, como madres. Gracias también a Allen Panchana, productor ejecutivo del documental Las Últimas Horas. Un gusto tenerlo aquí en NTN 24, Allen. Hola, mi querida Ruth. Un abrazo gigantesco desde Ecuador a toda la audiencia global de NTN 24 y particularmente a la de América Latina para hablar de las últimas horas de estos 4 niños de las Malvinas que fueron trágicamente asesinados, primero secuestrados por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana y luego no se sabe quién terminó con la vida de estos niños. Ellos jugaban. Eran niños detenidos por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana una noche de domingo en la calurosa Guayaquil, cuando volvían de un partido de fútbol. Compartían una pasión extrema por el deporte y por la música. Tenían entre 11 y 15 años. Nehemías, Ismael, Josué y Steven. Niños con nombres de profetas. Niños deportistas. Sus últimas horas están llenas de espanto. ¿Cuánto gritaron? ¿Cuál fue el primero en morir? ¿Cuánto dolor sintieron? Minutos de horror para los que no hay lenguaje. Solo lágrimas y preguntas. ¿Por qué los detuvieron ilegalmente? ¿Por qué los asesinaron
¿Por qué los quemaron y por qué esparcieron sus cercenados restos en un manglar remoto? Taura, en Ecuador, es un pueblo de manglares misteriosos, tierra de cangrejeros y concheros, de trabajadores que sacan del agua y del fango ostiones y mejillones. Pertenece a Naranjal, que limita con Durán, una de las ciudades más peligrosas del mundo. Llegar hasta aquí no es fácil. Hay que viajar por carretera por más de 1 hora desde Guayaquil, en Ecuador, hasta la base militar de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Y luego hay que subir a una lancha para adentrarse en el manglar del río Taura hasta el recinto Casa de Zinc. Desde aquí, al mediodía del 24 de diciembre, cuando las familias alistaban la Nochebuena del 2024, llegó la noticia de que habían encontrado algo parecido a 4 cuerpos pequeños, cercenados, escondidos entre el agua, con huellas de haber sido previamente quemados. Según el expediente, una persona, hoy testigo protegido, los vio casi a la medianoche de ese 8 de diciembre. Los 4 niños estaban desnudos y golpeados. Fue exactamente aquí, en este sitio, en medio de la oscuridad. El testigo les dio algo de ropa y comida. Les dijo que se fueran, que allí en Taura no hay negritos, que algo les podía pasar. Entonces llegaron unos motorizados, de similares características a unos que salieron de la base aérea de Taura, en el centro de operaciones de la FAE, y donde estaban asignados los 16 militares que participaron en el operativo. Ese testigo ya no vive en Taura. Su familia, según su testimonio, fue amenazada por militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana para que no diga nada. Ellos, al saber que dejarlos en Taura a merced y exposición de un sector donde existe alta confluencia de delictividad, es prácticamente de dejarlos no solamente a merced de esos grupos, a los 4 niños de las Malvinas, sino a un fin que es el que realmente recibieron, un fin de muerte. A las 8:43 de la noche del domingo 8 de diciembre, en los bajos de un paso a desnivel de la avenida 25 de Julio de Guayaquil, una camioneta blanca, sin placas, con vidrios oscuros, se detuvo en el carril de servicio. Este paso a desnivel está a unos 15 minutos a pie desde las Malvinas, donde vivían los niños. En esa intersección, 6 militares uniformados, armados y con cascos, reciben ayuda de un civil para capturar a un menor con camiseta naranja y pantalón corto. Él alza sus brazos, pero lo golpean y lo agarran de la camiseta. Los militares suben al chico a la camioneta en la que ya está, custodiado por otros 2 uniformados, un niño de camiseta azul y pantalón corto. Los 2 menores de edad, boca abajo en la parte trasera del vehículo, están subyugados. 2 de los 3 militares que los custodian golpean al chico de camiseta naranja en la cara. ¿Cómo me le pegaron? ¿Cómo me le hicieron lo que le hicieron? Cuando yo lo vi, me puse mal. Y solo imaginar que si así, cuando lo cogieron, cómo me lo maltrataron, cómo me les pegaron. Bueno, a él, porque el del mayor no lo he visto, no sé cómo habrán hecho con el mayor. Y durante todo el tiempo que lo tuvieron en sus poderes los militares, no sé cómo habrán hecho. Y yo lo único que me puedo imaginar de ellos es mi mamá, nombrando a su mamá en su boca. Son las 8:44 de la noche. La patrulla emprende camino desde la 25 de julio hacia el puente de la Unidad Nacional, con dirección a Taura. La captura de los niños ocurrió en pocos minutos. Al gobierno de Ecuador le tomó 14 días emitir un pronunciamiento sobre la desaparición de los menores. Se descarta cualquier participación de la fuerza pública en hechos posteriores a la referida intervención y que sería causa de la desaparición. Rechazamos y condenamos que esta dolorosa situación sea utilizada con intereses políticos
y que se maneje una narrativa que pretende vincular a las Fuerzas Armadas con grupos delincuenciales. Al final del día, la gente necesita respuestas. No vamos a encubrir a nadie. He sugerido a una comisión de que los 4 chicos sean considerados como héroes nacionales también y se analice la situación. Esto de acá no podemos caer en las provocaciones en este momento de la oposición que quiere llevarlo como si fuese un crimen de Estado. En ese tiempo se iba la energía a las 9 de la noche. Yo antes de las 9, antes que se fuera la energía, ellos siempre estaban así. Yo más desesperada. Salí a buscarlos y no los encontraba. Me acompañan Alina Manrique, Allen Banchana, quienes forman parte del equipo periodístico investigativo que realizó este documental sobre los niños de las Malvinas. Quiero empezar con Alina un poco. Ahí estaba un fragmento, 7 minutos. En realidad el documental es de aproximadamente 30 minutos, con testimonios, como lo decía hace un momento, con recabar, ir a las fuentes, que es lo que se debe hacer en un proceder investigativo. Alina, ¿cómo empiezan ustedes a darle forma a este documental y cómo se van dando cuenta de que hay revelaciones nuevas desde ese 8 de diciembre cuando se da la desaparición de los niños? Sus padres pues no llegaron a la casa, y luego el trayecto de cómo fue anunciado por parte del ministro de Defensa, después por parte del gobierno, a quien se le calificó de mantener silencio durante algún tiempo, mientras el país empezaba a preguntarse muchas cosas. Empecemos por ahí, Alina, ¿cómo ustedes empezaron a darle forma a este documental periodístico? Bien, yo recibí un mensaje del papá de los chicos aproximadamente 7 días después de su desaparición. Y me mostraron la del papá de los chicos, de los hermanos Arroyo, me mostró la denuncia por secuestro y posteriormente desaparición involuntaria. Y me dio pocos detalles. Entonces, cuando hay pocos detalles y hay un hijo que se pierde, un chico que se pierde, lo primero que surge son un montón de preguntas. El asunto es que ahora estamos en una era en la que todo es susceptible de ser fotografiado o de que haya un video. Entonces, ante las preguntas, cuando fuimos con el pasar del tiempo recuperando información, recuerdo claramente haber conversado con Allen la mañana del 24 de diciembre y ya habíamos visto él por su trabajo como corresponsal en Ecuador de una agencia de prensa internacional, él ya había podido acceder a unas fotografías, aparte de unos videos. Yo después pude ver algunos videos, ni siquiera los había visto todos, pero se confirmaba 16 días después que quienes se los habían llevado eran militares. Y entonces empezó la necesidad, porque lo conversamos también cuando ya se encontraron los restos el 24 de diciembre, la necesidad de documentar esto para que no se olvide, porque así como ahora hay tendencias de redes sociales de un día, es muy probable que sus nombres o se olviden o sean manchados, porque en el documental también hablábamos de esto de las dobles muertes y de cómo se intentó se intenta todavía manchar su memoria. Se dice que sí, que estaban en un presunto robo, que no eran angelitos, que estaban haciendo a esa hora de la noche. Entonces existe esa necesidad desde lo humano, desde lo periodístico, de documentar lo que está sucediendo en un contexto muy difícil, un contexto polarizado. Ustedes pudieron escuchar, los televidentes pudieron escuchar que existe esta mención, ¿no? De no caer en el juego, no caer en las provocaciones, no vamos a permitir. O sea, había mucho en juego. Más allá de la grave desaparición de 4 niños, había mucho en juego, porque si uno preguntaba mucho o si uno pedía, quiero los nombres de los militares, quiero la foto, quiero el video, entonces estaba haciéndole el juego a una bandera política. Entonces estuvo politizado desde el principio, por tanto, la necesidad de documentarlo tenía que ser con rigor.
Uh-huh. Y eso es importante lo que comentas, Alina, y le voy a dar la palabra a Alen Panchana también como periodista ecuatoriano y que participó en este documental. En un contexto, estamos hablando de que hay una elección presidencial próximamente, un país polarizado como está el Ecuador. Si es que preguntas de más, como lo dice Alina, quizás perteneces a una tienda política o respondes a intereses que van en contra, en este caso, pues, de el Estado. Hay una responsabilidad aquí. ¿Qué decir, Alen, en medio de la situación que se vive ahora políticamente y cuando se ha conocido en las últimas horas el resultado de esta autopsia que deja a más de uno también en una situación de impacto? Porque hasta lo que se sabe, hay un video, estos niños fueron subidos a un carro de las Fuerzas Armadas y después de eso ya todo queda en un misterio, solo hasta cuando se encuentran sus restos calcinados. Hola, Ruth. Mira, yo creo que más son las preguntas abiertas que tenemos todavía, casi 4 meses después que se van a cumplir el próximo 8 de abril de esta situación, que las respuestas. Y sobre todo cuando bien apuntas el contexto que tenemos, pero además la circunstancia. Es que no importa cuándo pasó esto, si fue en dictadura, si fue en un gobierno, si fue en una anarquía. Lo importante es que en este pleno siglo XXI lo denunciemos desde la sociedad civil, desde el periodismo, de organizaciones sociales, desde las organizaciones políticas, porque además poco se ha hecho por estos niños. La Asamblea Nacional, la verdad es que ha sido bastante tibia al respecto. Las Fuerzas Armadas obviamente tienen una posición complicada porque son la parte interesada en este mismo rato, pero sobre todo nació este documental, la idea de este documental, y yo quiero agradecerle mucho a todo el equipo periodístico que se sumó. Quiero además decir que hay un montón de personas como nuestro editor y postproductor Freddy Pérez, que fue parte también de este equipo muy valioso, porque queríamos que se conozca la verdad, dejar un documento histórico. Esa fue nuestra misión, y decir, no tiene que ver esto con política, si eres de una tienda, si eres de otra. En cualquier momento de la historia, uno siempre tiene que reclamar por los derechos humanos, por las violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué? Con una sola razón, para que esto nunca se vuelva a repetir. De allí que nosotros, cuando nos reunimos, y me encanta que estar bajo la dirección de una periodista integral y con mucha experiencia como Elina Manrique, me dijo, podemos hacer esto, enseguida me he embarcado en el proyecto, porque creo que era importante no ver la cosa a retazos. Es decir, no solamente ver el árbol, sino ver el bosque entero. Insisto, este es un trabajo que puede ser perfectible, como un trabajo audiovisual es un ser vivo que se puede ir actualizando, se puede ir mejorando, pero queríamos entregarlo. Y también cómo nace esto, como corresponsal en Guayaquil de la Associated Press, me pidieron que haga una nota. Entonces lo primero que yo me entero fue que la policía tenía 36 horas después las imágenes donde los niños son embarcados en las camionetas militares. Es decir, la policía siempre lo supo. Siempre lo supo porque primero, Segura de Pelo entregó. Ahora, primero hubo una versión de que no eran militares, que eran sujetos vestidos de militares los que se los habían llevado, pero ante la evidencia poderosa de los videos de Segura de Pelo, ya no pudieron negarlo. Entonces, como dice Ale, la importancia de documentar esto es para que quede una memoria histórica sin ficción, sin escenas de recreación, todo lo que pasó, solo los hechos. Todos los Alina hechos. y Es Alen, importante lo que y le dice voy a dar Alina. la palabra a Alina antes de irme a la pausa comercial. Debo ir a pagar pausa comercial. Alina. Evitar que hechos como estos se repitan. ¿Por qué mencionamos eso? ¿Cuántos casos como estos se han dado en el Ecuador en el último tiempo? ¿Qué es lo que se sabe? Estamos también en medio de una situación de conflicto armado interno que no es desconocida internacionalmente. En el contexto de la militarización, en el año 2024, el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos ha reportado más de 30 desapariciones forzadas ya, y 9 de ellas son de menores de edad. Hay casos en Guayas, en Los Ríos, en los que testigos y padres obviamente desesperados cuentan que una patrulla militar entró a casas, entró a una hacienda y sacó a menores de edad y luego no hay respuesta sobre su paradero.
Entonces, no sabemos si el Estado está haciendo algo por buscarlos realmente. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial. Esto es Club de Prensa de Ecuador. Estamos con el documental Las Últimas Horas sobre los niños de las Malvinas. A propósito de que se ha conocido, ha trascendido en los medios de comunicación lo que sería el resultado de la autopsia, los menores, cómo habrían muerto. Disparos, se habla por la parte de atrás, también un informe que señala que estaban de rodillas, entre otras cosas, muchas preguntas sin respuestas todavía que quedan, como bien lo ha dicho Allen Panchana, que me acompaña en este club de prensa. Volvemos luego del corte comercial. Seguimos aquí en Club de Prensa de Ecuador. Vamos a ver un fragmento del documental Las Últimas Horas sobre el caso de los 4 niños de las Malvinas. Me acompañan aquí en Club de Prensa Ecuador, Alina Manrique, Allen Panchana también. Vamos con un fragmento de esta investigación periodística sobre la desaparición aquel 8 de diciembre del año pasado de estos menores que, según un video, fueron subidos a la camioneta de las Fuerzas Armadas. Nehemías, Ismael, Josué y Steven salieron de casa por última vez para ir a un partido de fútbol. Pero después de que se los llevaron, hubo mucha desinformación tratando de vincularlos a grupos de delincuencia organizada y hasta contiendas políticas en medio de la campaña electoral en Ecuador. Pero no. Nehemías, de 15 años, era un cantante aficionado y estudiante de excelencia. Sus padres le dieron ese nombre bíblico en honor al artífice de la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, eran hermanos, futbolistas. Llevaban nombres de profetas por las creencias de sus padres, miembros de una iglesia evangélica de la zona. Tenían un gato negro que aún los espera. Ismael era un niño muy alegre, muy amiguero. Le gustaba mucho el fútbol. El otro también, le gustaba el fútbol, Josué. Pero él más se dedicó a lo que eran los estudios. Porque él me decía, mami, yo voy a estudiar. Yo voy a estudiar y voy a hacerme militar y yo te voy a comprar una casa. Y unos militares vienen y me le hacen todo esto. Allen Panchana, ustedes tuvieron acercamiento con las autoridades. ¿Cómo fue el trayecto para llegar a recopilar información oficial? Es decir, ¿hablaron con organismos del Ministerio de Defensa? ¿Qué pasó? ¿Hablaron con Policía Nacional? ¿Qué pasó? ¿O había hermetismo quizás sobre este tema? Gracias, Ruth, por la pregunta. Y fue muy difícil recopilar información porque quien en realidad consigue la información de inteligencia para llegar al lugar donde los niños fueron enterrados, y quiero un poco explicar, no eran los niños completos, eran partes de ellos, eran huesitos, estaban sin cabeza, sin piernas, o sea, es una cosa que es hasta difícil explicar en palabras, la dureza y la crudeza, cómo esos niños fueron puestos en el ataúd, los restos de los que quedaron. Quienes supieron el lugar exacto fueron los agentes de la Policía Nacional. Yo hice varias cartas porque incluso pedí resguardo a la policía para volver al lugar. Esto sería el sector Casas de Zinc, en el Golfo de Guayaquil, cerca o en los alrededores de esta parroquia Taura. Resulta que la policía me dijo que no iba a hablar en ningún momento de esta circunstancia, que es un tema complicado y que me remita a la fuente de la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, por consiguiente, porque está en una fase de indagación previa, en esta primera fase que es absolutamente reservada. La policía no ha dado pistas, quiénes fueron sus informantes, qué pasaron esas últimas horas, porque, insisto, la policía lo sabe 36 horas después de que ocurrieron los hechos. Esto no se hacía público, la gente no sabía qué había ocurrido, lo manejaban inicialmente como un secuestro, la policía sabía que no había secuestro, que los militares, los 16 militares de la Fuerza Aérea Ecuatoriana se los habían llevado y los habían dejado en Taura. Y para que se entienda también contextualmente, en Taura funciona la sede, la base principal de la Fuerza Aérea Ecuatoriana. En esta base de Taura, donde cerca de allí dejaron a los niños. Me dio muchísima pena que la policía no quiso responder, pero hay algo que reconocer en estas circunstancias, porque la policía hizo su trabajo. Recordemos además que Ecuador vive hace más de un año un constantes estados de excepción
estamos en un conflicto armado interno, por cierto, un conflicto armado interno que ha sido cuestionado por la Corte Constitucional en algunas de sus características y partes. Pero la policía y los militares están haciendo este trabajo en conjunto, el tema de la seguridad ciudadana. Pero, y también sabemos por las fuentes que hemos consultado, este roce que existe entre policías y militares, porque el exceso en este caso sí es de la fuerza pública, pero específicamente de los militares. Y la policía lo que ha hecho, obviamente, no ha salido a hablar. Recordemos la imagen, y la ponemos nosotros en el documental, cuando dan una rueda de prensa el ministro de Defensa, la entonces ministra del Interior, la cúpula militar y policial. Entonces, obviamente, se muestran en conjunto como una fuerza en este rato que representan al gobierno. Pero esos aspectos complicados allí de lo que hacen los policías y lo hacen los militares, también ha sido una materia constante del debate de los derechos humanos y las críticas, porque este exceso, lamentablemente, vino del lado de los militares. Correcto. Exceso que vino de parte de los militares y, si bien es cierto, no se puede asegurar, o sea, lo único cierto es que hay un video en que se sube Alina a la camioneta de estos militares. Se dice que estos militares participaron también en una reconstrucción de hechos. ¿Qué dijeron en esta reconstrucción de los hechos? Por lo que se puede ver en la reconstrucción de los hechos y por las versiones del fiscal que lleva la causa, que aquí sí quiero abonar a la pregunta anterior. De hecho, la policía hizo su trabajo, y el asunto de que ya los encontraron, de que sí son ellos, venía de filtraciones de altas fuentes policiales, porque ellos sabían lo que estaba pasando, pero no estaban autorizados a decirlo por lo mucho que comprometía esto al gobierno en un contexto de militarización. Por eso la gente decía, ¿por qué pasan tantos días y no hablan al respecto? Casi siempre el Ministerio de Defensa se expresa a través de redes sociales, o sea, no conceden entrevistas especialmente sobre estos temas tan sensibles. Durante la reconstrucción de los hechos, los militares llevaron a toda la comitiva que forma parte de la reconstrucción, a los padres de los niños masacrados, a la fiscalía. Los militares dijeron que después de que se los llevaron, llegaron a un nightclub, a un centro nocturno cerca de Virgen de Fátima, con los niños dentro de la camioneta, que iban a hacer un operativo en ese centro nocturno, pero que había mucha gente que lo superaba en números y decidieron desistir del operativo, que había un tronco, eso también se menciona en el documental, que había un árbol caído, un tronco de un árbol caído que les obstruía el paso porque estaban en un camino alterno cerca de Virgen de Fátima, y que los niños los ayudaron a mover el tronco. Y que en agradecimiento por eso está en la versión, en agradecimiento porque los niños los ayudaron a mover el tronco, los dejaron libres en esa zona. Eso es lo que pasó en la reconstrucción. En la reconstrucción ellos siguieron, o sea, el curso natural de lo que todos hemos podido ver en estos videos de Segura EP, y luego intentan explicar así las últimas horas de esos niños, que ellos los ayudaron a mover un árbol y que los dejaron libres y con vida, que es lo más importante. Esa es su versión, y en la reconstrucción de los hechos se mantuvieron en esa versión. Esa es la parte que falta todavía, esa es la parte que todavía deja muchas dudas en el aire. Van a seguir saliendo seguramente alguna información adicional. Voy a una pausa comercial. Enseguida vamos a hablar un poco con mis dos colegas periodistas que me acompañan sobre el contexto político que se vive en el país. Estamos a pocos días de tener una segunda vuelta electoral, 13 de abril. Ya vamos a las urnas los ecuatorianos en segunda vuelta. Algunos temas que se han dado, acuerdos políticos, un encuentro entre el presidente Noboa y Donald Trump. Volvemos luego del corte comercial. Seguimos revisando más noticias de mi país, Ecuador, y estas tienen que ver con un encuentro que se dio en los últimos días entre el presidente Daniel Noboa y el mandatario estadounidense Donald Trump, que fue el sábado 29 de marzo del 2025 en Mar-a-Lago, en Florida.
No fue una visita oficial, no hubo diálogo bilateral, tampoco acuerdos de por medio o una conversación. Lo que el presidente candidato Daniel Noboa mostró de su encuentro con el mandatario estadounidense Donald Trump es esta foto que vemos en pantalla en un restaurante en la Florida. Lo evidente fue confirmado por Anabel Asín, la madre de Daniel Noboa, después de 2 días de silencio gubernamental. Ella aseguró en una entrevista que no se trató de una cita oficial, pero alertó a la asambleísta electa por el mismo partido que su hijo fue a este encuentro y fue una gran oportunidad para los ecuatorianos. De esta manera lo decía Anabel Asín. Aunque no fue una visita oficial, pero no importa que haya sido una visita oficial, fue una visita para decirle lo que necesitamos, que estamos aquí, que tenemos esta problemática de seguridad tan grande, que necesitamos apoyo, porque es una problemática transnacional, ya no es nacional, compete a todo el mundo. Muchos países intervienen en ese problema de nuestro problema de narcotráfico y de narcolavado, entonces es un problema que necesita ayuda transnacional. Y Daniel fue a pedirle ayuda al presidente Trump y a conversar sobre el tema de nuestros migrantes, que como usted se ha dado cuenta han tenido un trato distinto versus los migrantes de otros países que los han repatriado. Entonces, pienso que son temas actuales importantes para conversar en los Estados Unidos con el presidente Trump, que hizo muy bien en haber ido. Alen Panchana, periodista ecuatoriano que me acompaña aquí en Club de Prensa de Ecuador, a propósito de la primera parte que decía Anabel Asín, la asambleísta, sobre esta visita no oficial. ¿Qué fue o qué habría ido a solicitarle el presidente Noboa a Donald Trump? ¿Cuál podría ser la relevancia de este encuentro que ha trascendido? Y a propósito, cuando se habla de que Daniel Noboa es partidario de recuperar o abrir estas bases extranjeras para la lucha contra el narcotráfico. Ruth, hay 2 cosas importantes y la primera la has dicho. Lo dicho es que solo existe la foto, esa única foto, no hay nada más. Y aquí viene el problema o el detalle. Por ejemplo, en el chat para la prensa extranjera, del cual soy parte, de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República, se pedía información, se dio un boletín que había trascendido y no trascendió absolutamente nada, ni siquiera el tiempo de duración. Lo que han publicado varios medios, entre ellos CNN, es de un chat de apoyo a la candidatura del presidente candidato, pero no hay ninguna información oficial. Los temas exactamente abordados, lo dijo ayer en una entrevista el presidente candidato, pero no se ahondó en lo absoluto cuando él dijo que esto no es transaccional, no necesariamente era una reunión para conseguir algo, aclaró él. Pero a mí sí me parece importante, que es deber ciudadano y sobre todo del periodismo, saber si es cierto. Por ejemplo, CNN el fin de semana, sin citar la fuente, dijo que había un acuerdo para que en la base, en Manta nuevamente, que es una ciudad costera ecuatoriana, se cree una base como la que ya tuvo 10 años Estados Unidos allí. Pero en realidad existe el espacio, existe el terreno, va a funcionar igual que funcionó una década hace varios años. ¿Cuáles son las circunstancias? Yo he estado siguiendo el tema y no existe tal acuerdo todavía. Hay algo en proceso, pero es dentro de la autoridad portuaria de Manta, que está en la vía principal de esta hermosa ciudad manabita, por cierto, ciudad puerto, pero no tenemos ninguna certeza. Que es importante, creo que siempre es importante cualquier gestión que se haga. El problema es cuánto costó esa gestión. Recordemos que se contrató a una empresa para que haga lobbying, lo cual es ilícito, hay tanto en Bruselas como en Washington, que están las principales empresas que hacen lobbying. El gobierno ecuatoriano, a través de la Cancillería, pagó $165.000. Pero eso es del erario estatal. Pero la cena, ¿cuánto costó? 1 millón, 5 millones. Es importante cuál fue el logro exacto al que se ha llegado. Eso solo tenemos una versión. El gran problema es que hemos contrastado esas versiones. ¿Es realmente cierto eso? Porque si fuera cierto, ayer martes, por ejemplo, no hubieran deportado a casi 70 ecuatorianos en las mismas circunstancias. Es esposado todos los martes y todos los jueves en Guayaquil llegan deportados. En los últimos años, el porcentaje de deportaciones se ha incrementado un 580%. Entonces quiero saber qué se ha conseguido si hace pocas horas llegaron deportados desde Estados Unidos. Alen, vamos a dejarlo hasta ahí ese tema. Quiero comentar con Alina también lo que ha salido hace pocas horas. Algo sobre el líder de los choneros, Alina, que enfrenta cargos por drogas y armas en los Estados Unidos, José Adolfo Macías, alias Fito,
cabecilla de la organización criminal Los Choneros, ha sido acusado ya en un tribunal federal de Brooklyn, en Estados Unidos, bajo los cargos internacionales de droga y armas. Esta noticia se ha dado a conocer este 2 de abril del 2025. ¿Qué decir o qué información más ha trascendido sobre esto? Sobre la formulación de cargos desde Estados Unidos para José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ha trascendido lo que tú mencionas, que son cargos relacionados con el narcotráfico internacional y el tráfico de armas, que es el responsable del envío de drogas hacia Estados Unidos y por tanto se le generan estos cargos. Pero es bueno ver también el antecedente de esta situación. José Adolfo Macías Villamar salió de una cárcel controlada por él aproximadamente, o de lo que sabemos, en enero de 2024. Y durante todo este tiempo, durante más de un año, el gobierno ha estado buscándolo, ¿cierto? Recientemente se impuso una recompensa de $1 millón por saber sobre su paradero. Entonces, esta formulación de cargos en Estados Unidos contra Fito puede abrir la puerta a su extradición. Y es como decía, es importante el timing, porque lo hacen, porque esto ocurre, no sabemos si es, o sea, no sería especular si es coincidencia o no, lo hacemos a 11 días de la segunda vuelta, cuando la figura de Fito es gravitante en la campaña electoral ecuatoriana, la figura de este criminal, que, como digo, salió de una cárcel controlada por él en enero de 2024. Gracias, Alina. Vamos a cerrar este bloque comentando también, dentro de la campaña electoral que hemos mencionado ya aquí algunos puntos, la candidata del correísmo a la presidencia del Ecuador. Estamos hablando de Luisa González, que ha firmado, Allen Panchana, un pacto con dirigentes del movimiento indígena Pachakutik para recibir su respaldo para esta segunda vuelta de los comicios, donde se va a enfrentar contra el actual presidente y candidato Daniel Noboa. La suscripción de este acuerdo se realizó en una multitudinaria ceremonia en Tixán. Fue liderada por González, por un representante coordinador nacional de Pachakutik, el brazo político de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, cuyo presidente Leonidas Giza, recordemos, quedó en tercer lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado 9 de febrero. Hay cierta parte del movimiento indígena que no está de acuerdo con este pacto, pero preguntar, ¿cuánto ayuda esto, por ejemplo, a la candidata del correísmo? ¿Estos votos son endosables en el Ecuador? Ese 5% que sacó en su momento Leonidas Giza, ¿cómo lo ves, Allen? Es complejo que se pueda endosar un voto, es bastante complejo, porque como país, sobre todo en América Latina, particularmente en Ecuador, no es que votamos por alguna tendencia, se vota por un candidato, por el que salga. En este rato, por ejemplo, cuando Daniel Noboa fue candidato por primera vez en el 2023, o sea, no sabía dónde ubicarlo, no si la derecha, la izquierda. De hecho, él mismo decía que se sentía muy cercano a la izquierda, que admiraba mucho al presidente Lula. Entonces, es súper particular eso, pero creo que sí es importante el apoyo. Sí es bastante importante, pero también es importante que conozcamos, o que nuestra audiencia global de NTN 24 comprenda de que el poderoso movimiento indígena de Ecuador está fragmentado. Está tan fragmentado que en ese mismo momento, cuando se firmó ese acuerdo con la candidata del correísmo, Luisa González, no estuvo Leonidas Giza. Él estuvo vía Zoom. Entonces, esa ausencia creo que también dice mucho de lo que está ocurriendo. Sin embargo, no le quita mérito a esto. ¿Y por qué? Porque estamos hablando de ese 5,25%. Aquí tengo el dato exacto. ¿Cuántos votos son? Son 538.456 votos, más de medio millón de votos, que finalmente yo creo que la próxima elección presidencial se va a disputar por menos de esto, se va a disputar por un puñado. Actualmente, tanto Luisa González como Daniel Noboa alcanzaron el 44%, los separan apenas 16.000 votos. Es decir, y ahora mismo las encuestas lo dan con un apretado, un estrecho margen, un empate casi. Entonces, lo que quiero decir es que obviamente suma. De hecho, hasta ahora el mismo voto del exterior, el voto del migrante también suma, pero el voto del migrante ya lo tuvo mayoritariamente el presidente Noboa. Con lo cual, el voto clave va a ser quienes votaron a las otras tendencias y, sobre todo, este 5,25% de la CONAIE de Pachakutik, para ser más precisos. Vamos aquí a una pausa comercial. Esto es Club de Prensa Ecuador. Enseguida volvemos.
Voy a agradecer a mis colegas periodistas que me han acompañado en Club de Prensa Ecuador, Alina Manrique y también Allen Panchana. A los dos, muchas gracias por haber presentado parte del documental periodístico Las últimas horas sobre el caso de los niños de las Malvinas y hablar también de otros temas de interés nacional. Vamos ahora a continuar con NTN 24. Viene la actualización de las noticias internacionales. Hugo Vecino ya está listo y esperando las declaraciones del presidente Donald Trump. En pocos minutos va a hablar sobre esto del Día de la Liberación, sobre estos aranceles que van a ser impuestos. Con ustedes me despido y volvemos más adelante con más información internacional.